Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Recas y en esta ocasión vamos a ver un vídeo rápido sobre el funcionamiento de un variador de frecuencia. En este caso, a través de la página de Yaskawa, me he descargado este software gratuito para simular un poco el funcionamiento de lo que es un variador de frecuencia. Entonces, en este caso, el modelo en concreto es un V1000 y vamos a ver pues, en qué consiste un variador de frecuencia y para qué vale. Un variador de frecuencia es un aparato que se interpone entre la alimentación del motor y el motor. ¿Para qué se usa? Pues este variador de frecuencia lo que hace es controlar la velocidad del motor dependiendo del valor que nosotros le vayamos dando de tensión y de frecuencia. Entonces nosotros podemos regular la frecuencia con la que este motor va a funcionar y haciéndolo así de esta forma, pues el motor va a girar a una serie de revoluciones o a otras, dependiendo de para qué necesitemos el motor, la carga que vaya a llevar. Entonces, en este caso, pues para ver un poco el funcionamiento, aquí por ejemplo, pues tendría una toma para poder enchufarlo a un ordenador, descargar datos. Y si pulsamos esta flechita, pues aquí podemos ver como una foto de cómo están las conexiones analógicas, digitales y lo que es el circuito de funcionamiento, la placa que lleva este variador de frecuencia con los diferentes componentes. Eh, el funcionamiento es básicamente, pues aquí tenemos el pulsador para poder darle corriente. Y tenemos varios funcionamientos, varios modos de funcionamiento, local y remoto. Nosotros ahora para hacer pues, esta pequeña explicación lo vamos a utilizar en local, se podría usar en remoto. Aquí podemos ver las bornas de conexión del variador de frecuencia y los indicadores que son los que nos van a mostrar el nivel de tensión que nosotros le estamos variando al variador de frecuencia y cómo eso va a variar la frecuencia a la que el motor va a girar. Y en función de eso, las revoluciones del motor serán mayores o menores. En este caso, pues aquí, por ejemplo, con esta ruleta, si nosotros la vamos girando, vemos que el valor de frecuencia va cambiando hasta un máximo de 10 voltios, que serían los 60 hercios de frecuencia máxima. Entonces, lo vamos a poner, por ejemplo, aquí en este valor y vamos a encender el variador de frecuencia. Pulsamos aquí, aquí podemos ver que nos hace una simulación de las revoluciones por minuto que lleva el motor y ahora si nosotros empezamos a variar este valor, pues las revoluciones del motor y los valores de frecuencia se van modificando. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los valores de frecuencia están en 40. Si nosotros seguimos, pues llegamos hasta el tope máximo, que son los 10, que serían los 60 hercios de frecuencia. Nosotros para poder parar el motor lo podríamos hacer de varias formas. Si este regulador le dejamos a cero, las revoluciones se van frenando, el motor seguiría encendido, pero como el regulador no le tenemos a 0 voltios ahora mismo, pues no le llega nada de tensión. Si nosotros empezamos a subir la tensión, vuelve otra vez a, a moverse las revoluciones del motor. Y la otra opción es con estos dos botones, este sería el de marcha, pues este es el de paro. Paramos y el motor poco a poco va bajando sus revoluciones hasta que se para. Nosotros es importante que cuando vayamos a instalar un variador de frecuencia necesitamos sí o sí tener la placa y mirar la placa de ese variador de frecuencias. Esta placa pues es la misma que como la placa que llevan los motores, en la que nos indica pues, cuáles son los rangos de funcionamiento de este variador. Es importante porque, por ejemplo, en este caso, aquí nos está indicando que la potencia de funcionamiento está en una horquilla que va de 0,4 kilovatios a 0,75 kilovatios. Eso quiere decir que
pues este variador de frecuencia valdría para un pequeño motor de aproximadamente pues un caballo de potencia. Entonces, si necesitamos usar un variador de frecuencia para regular la potencia de un motor de 5 caballos, pues evidentemente no valdría. Tenemos aquí tanto las entradas como las salidas a 200-240 voltios. Entonces es importante leer bien la placa de características de este variador de frecuencias y ver un poco los rangos de las frecuencias máximas de funcionamiento, potencia de motor y niveles de tensión. Y si están preparados para motores monofásicos o trifásicos. También hay que diferenciarlo. Entonces, esas características hay que tenerlas un poco claras. Luego, para encenderlo y apagarlo, pues simplemente pues, quitarle tensión y, y ya estaría. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo con una introducción a lo que es el funcionamiento de un variador de frecuencia. Muchas gracias y hasta la próxima.